Juliana Cavia, que es psicóloga egresada de UDELAR, y que tenemos el gran placer en Punto de Encuentro de poder hacerle unas preguntitas. ¿Cómo estás, Juliana? Muy bien, ¿y vos, Jessica? Bien, muy bien. La verdad, súper contenta. Súper Ujú, contenta de que, igualmente. gracias, de que nos brindes la oportunidad de hacer esas preguntas que quizás es- movilizan tanto a la sociedad y aparte que son tan importantes Ujú, y hacer ujú, visible determinadas cosas, ¿no? ujú. Sí, 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 claro. Bien. ¿Te parece que ya arranco con la primera pregunta? Sí, 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 me parece bien. Genial. Yo tengo acá todas mis preguntitas anotadas. ¿Por qué pensás que en Uruguay hay tanto sufrimiento y tanto silencio? Ujú, ujú. Bien, en realidad es algo muy instaurado, ¿no? En la sociedad en el día de hoy. Esto de estar acostumbrados al no molestar, ¿no? No pedir ayuda, ¿no? El que despierta eso, ¿no? El que propone eso, ¿no? Se lo ve como algo débil, como algo vulnerable, ¿no? Como algo que molesta. Entonces se nos enseñó, se nos inculcó, ¿no? En esta sociedad, ¿no? De estar todo el tiempo rindiendo, ¿no? Y siendo funcional a la situación, al trabajo, a la economía, ¿no? A todo esto que nos desgasta, ¿no? Se nos enseñó a eso, ¿no? A rendir justamente a todo eso, ¿no? A las obligaciones. Entonces, eh, se ha vuelto, ¿no? Como una sociedad justamente silenciosa, ¿no? Donde sufre en silencio, donde padece en silencio, ¿no? Hoy en día, digamos, eh, podemos estar sentados justamente al lado, ¿no? De una persona que está padeciendo mil cosas, tanto emocionalmente como psicológicamente, ¿no? Y no nos damos cuenta porque esa persona está siendo como funcional, ¿no? A todo lo que este sistema, ¿no? De la sociedad requiere. Pero bueno, digo, después claramente eso sí se sintomatiza, ¿no? En problemas en el sueño, ¿no? Irritabilidad, frustración, ¿no? Eh, y es algo que después, digo, en la clínica se logra ver muchísimo. Totalmente, Ujú, totalmente. Justamente te quería preguntar eso. Desde tu ujú, experiencia en la clínica como ujú, psicóloga, ujú, qué es lo que hablas en consulta respecto a este tema? ujú. Bien, bueno, es como un motivo de consulta muy regular, ¿no? Esto que nos llega de yo ya tengo una casa, tengo un trabajo, estoy dentro de todo bastante realizado y me sigo sintiendo mal, ¿no? Y es que no es una cuestión meramente que de solo lo económico, ¿no? O de los bienes como tal, sino que eh, resulta como algo más allá de eso, ¿no? A veces traemos procesos que no hemos realizado, ¿no? Procesos de duelo, de pérdida, ¿no? De dolor, que mucha gente lo trata de evitar y otra gente simplemente no lo sabe cómo procesar, ¿no? Entonces, necesitan de un otro, ¿no? Que los guíe, que los escuche, ¿no? De una forma un poco más activa, eh, y que realmente, ¿no? Comience a tratar de no silenciar eso, no mirar para el otro lado y comenzar a trabajar en ello, ¿no? Pero digo, es un motivo de consulta muy persistente en el hoy, ¿no? Es algo que a los psicólogos nos llega todo el tiempo, ¿no? Este tipo de motivos de me siento mal aunque tenga todo, no puedo disfrutar de las cosas aunque tenga todo. Totalmente, sí. Entiendo por qué he pasado por ahí. Ujú. Sí, creo que Y, todos. creo que todos, ¿no? En algún momento de la vida. Ujú. ¿Y vos por qué creés que cuesta tanto pedir ayuda? Y bueno, o sea, como te decía hace un ratito, ¿no? El pedir ayuda se comenzó a vincular mucho con este tema de la vulnerabilidad, ¿no? El que pide ayuda es más débil, ¿no? El que pide ayuda no puede con sí solo, ¿no? El que pide ayuda está molestando, ¿no?
Entonces eso también ha generado, ¿no? No solamente este tema de, bueno, percibir que esa persona es débil, ¿no? Por pedir ayuda, sino que ha generado muchas etiquetas, ¿no? Y estigmas, ¿no? Que llegaron a, bueno, situaciones de que hoy no podamos prevenir en salud como tendríamos que estar previniendo en salud, ¿no? Y de esa forma no se actúa muchas veces a tiempo y se generan estos grandes números, por ejemplo, que hoy han llegado en el tema del suicidio, ¿no? El suicidio, por ejemplo, es un tema súper delicado, pero que se ha generado un tabú alrededor de él, ¿no? Que no ha generado algo bueno, ¿no? Al contrario, ¿no? Se hace como algo que no se puede hablar, no se puede decir, ¿no? Entonces genera todo lo contrario, genera más estigma, más etiquetas, que la persona se sienta más diferente, más vulnerable, ¿no? Más sola. Entonces digo, es importantísimo que las personas entiendan que el pedir ayuda no los hace más vulnerables, por el contrario, ¿no? Es de Se están valientes. enfrentando a las situaciones, sí, 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 sí. Totalmente, sí, pedir ayuda es de valientes. A mí en algún Ujú, momento me tocó pedir ayuda y si bien yo no soy una persona tan estructurada, estaba en un punto que ya estaba con depresión y me pasó eso, ¿no? De tener que decirle a mi pareja, aparte de la terapia psicológica, necesito ir al psiquiatra. Y ujú, por ujú, dentro sentí eso que decís vos, yo sintiéndome tan libre y tan abierta y tan, sentí eso, ¿qué va a pensar el otro? Va a ujú, pensar que estoy loco. ujú, Y creo que a ujú. mucha gente le debe pasar eso, ¿no? Sí, 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 claramente, claramente porque, bueno, digamos que recién hoy en día, ¿no? Un poquito estamos abriendo más la cabeza en ese sentido. Siguen igual las etiquetas, Sí, sigue igual el estigma de la salud mental, ¿no? Esto de considerar que el psicólogo es para alguien loco, ¿no? Que está mal ir al psicólogo o que si vas al psicólogo eh, tocaste fondo, ¿no? claro, Claro que pasa que, bueno, muchas veces, claro, la persona llega cuando tocó fondo, ¿no? Por todo total, este tema que te digo, ¿no? De que trata de evitar esta situación, mirar para un costado, ¿no? Y eso es lo que uno justamente hoy en día quiere tratar, ¿no? De dar ese mensaje de evitar eso, ¿no? Que podamos actuar antes de que las cosas se vuelvan aún más difíciles. total. También hay una realidad que pasará en todos los entornos, ¿no? De que Ujú, alguien quizás esté un poco más despierto, quizás, o más empapado en el tema, y ve que alguien necesita ayuda, pero esa ujú, persona ujú, se niega a ir a terapia. ujú, Frente a ujú. esa situación, estamos limitados también. Y sí, sí, sí. Las únicas formas, digamos, que uno puede actuar, pero esto implica más como una internación, sería en autolesiones, por Claro, ejemplo, ¿no? claro, Pero si nosotros vemos una persona, ¿no? Que está sufriendo emocionalmente, pero digo, no implica nada más allá, o sea, no se autolesiona ni nada de esto, claro. y no podemos intervenir allí. No, Eh, También es importante, ¿no? Mencionar de que uno puede, ¿no? Escuchar de forma activa, ¿no? O sea, poner, ¿no? El oído para el otro, ¿no? Y eso ya en sí, digo, ayuda un montón, ¿no? El, tal vez recomendarle, ¿no? Que tal vez hacer terapia le haría bien, también es buenísimo, ¿no? obvio. Pero no esto tampoco de ir y decirle, vos tenés que ir a hacer terapia, ¿no? Porque Claro, también no, no. o muchas veces desde el Sería otro bueno. lugar puede sonar muy, muy impuesto. Claro. No, y tampoco, a veces solamente la otra persona necesita ser escuchada, Ujú, no necesita ujú, que le digas ujú. nada, ni que Sí, juzgue, ni que opine, sino solamente que la escuche. Con eso ya estamos haciendo claro, bien, ¿verdad? justamente, sí, 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 justamente por eso, ¿no? Te decía esto de la sociedad de silenciosa, ¿no? Porque justamente no exterioriza lo que tiene tan adentro suyo, ¿no? Las personas
no se abren realmente, incluso Exacto. con sus personas más cercanas muchas veces, ¿no? No le dan o no tienen, ¿no? Este espacio para abrirse hacia un otro. Total. Quizás, y la pregunta que viene ahora tiene un poco que ver con esto, es, claro, a veces las personas que tenemos cercanas, creo que a todos nos pasará, a Ujú, los televidentes que estén viendo se van a sentir muy identificados, que a veces le contás algo a un amigo y salvo que haya pasado por una situación similar, es muy complicado que te entiendan, porque generalmente que te dicen, no, vos tenés que estar bien, y justo todo lo que hablamos antes, porque tenés casa, tenés un techo, tenés un trabajo, no te falta nada, y no pasa por ahí. Pero ujú, es como que ujú, tenemos que estar bien porque ya tenemos eso. Y ujú, es lo que ujú, la sociedad nos hace entender a veces, ujú, que no es ujú, así. ujú, 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 Entonces lo que yo te quería preguntar ahora es, ¿qué señales deberíamos aprender a registrar nosotros como ujú, sociedad? ujú. Bien, bueno, esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Em, Creo que más que nada cuando hay un otro que de la nada está empezando a tener comportamientos totalmente distintos, ¿no? A los que tenía, ¿no? Esto de aislarse, ¿no? La desmotivación, ¿no? El hablar con un otro y que no te muestre, viste, como esa misma respuesta que te solía mostrar, ¿no? Son situaciones como muy, muy llamativas, ¿no? Digo, no pasan por, no pasan por desapercibido. Pero más que nada siempre suele estar esto, ¿no? Aislarse de los otros, ¿no? Tal vez ese amigo que siempre iba a las fiestas, ¿no? Siempre iba a las comidas, ¿no? A las reuniones, de la nada empieza a desaparecer, ¿no? Comienza cada vez a perderse un poco más, ¿no? A aislarse. Em, Son situaciones, ¿no? Que comienzan a generar una alarma en uno, ¿no? Digo, esto de saber que la persona no es así y que de la nada comenzó a tener este tipo de cambios, ¿no? También la irritabilidad, ¿no? Eh, Hay personas que también muestran, por ejemplo, la tristeza a través de mucho enojo. Entonces discuten con muchas personas, ¿no? Claro, Lo exteriorizan por esa otra parte, ¿no? Hay personas que son como mucho más extrovertidas y otras mucho más introvertidas, ¿no? De las dos formas, cada uno lo va a exteriorizar como puede, ¿no? O lo va a manifestar como puede. Pero digo, son situaciones, son características que ves que de la nada, ¿no? La persona comienza a tener totalmente. usuales de esas. A estar atento a esas cosas, ¿no? Ujú. Sobre Sí, todo los sí, amigos y la gente cercana que son los que más conocen. sí. Em, y bueno, creo que la edad más llamativa también de esta situación es como la adolescencia, ¿no? La Donde hay como mucha. adolescencia, que Juliana, explícanos un poco de qué edad hasta qué edad va la adolescencia. Bueno, eso es muy depende del autor, ¿no? Depende cómo lo piensen, ¿no? Hoy en día hay autores que lo han estirado hasta los 27, imagínate. Wow, Pero bueno, digo, la adolescencia como tal, me parece que en general, ¿no? Va a partir de los 12, 13 años hasta los 19 o 20, ¿no? bien, Después ya es como más una, o sea, un joven adulto, ¿no? Eh, que igualmente, ¿no? Recién como a los 25 años, ¿no? La persona comienza a tener esto de desarrollar su lóbulo frontal, ¿no? Y ahí comenzar a tener más paciencia, ¿no? A poder regirse más por la racionalidad, ¿no? Em, pero bueno, es como, viste, todo un proceso evolutivo que la persona va teniendo. Pero la adolescencia como tal, viste, va como más o menos de los 12 hasta los 20 bien. aproximadamente. Como en la edad en la que habría que estar, quizás Bien padres, alerta, amigos, más atentos a estos sí. cambios. Ujú, ujú. Aparte, justamente la adolescencia es una edad bastante
claro, porque como te lo dice la palabra, ¿no? El adolescente adolece, ¿no? Total, Entonces, justamente lo sienten como más a flor de piel. También el adolescente tiene esto de la impulsividad, ¿no? De no saber esperar, ¿no? De querer todo ya. Que es algo que con los años, digo, a todos nos ha pasado. Después uno va entendiendo los tiempos, ¿no? Va entendiendo la vida, pero es una edad muy clave, ¿no? Para tener en cuenta en este sentido. como que diríamos que hay poca regulación emocional en la Claro. adolescencia. Sí, 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 el cambio hormonal, ¿no? El cambio de ambiente, ¿no? Pasan de la escuela al liceo, casi siempre también suelen confrontar más con sus mayores, con sus padres y se suelen querer identificar con sus pares, Claro, ¿no? Entonces, digo, es normal también que haya confrontación, ojo, ¿no? Digo, un adolescente que es totalmente sumiso también no es algo bueno, ¿no? Digo, debe mostrar también su propia, ¿no? Forma de pensar, ¿no? De ser. claro, Pero bueno, digo, también hay que ver hasta qué punto, ¿no? Y con qué normalidad, en el sentido de qué tan bueno es, ¿no? claro. Hasta dónde, ¿no? Tiene conductas impulsivas o que tal vez no son tan buenas. Totalmente. Ahí como que papás y mamás prestar atención a esos adolescentes que se están formando en adultos, ¿no? Sí. Qué importante transmitir ese mensaje, me encantó. Ujú, Y hay un abanico enorme para hablar ahí, ujú, pero quizás quede para otra entrevista, ¿por qué no? ujú. Sí. Que me encanta, porque me encanta esta información que llegue al público para hacerla mucho más consciente. Ujú, Creo que es información muy delicada. ujú, Obviamente, justamente por eso tiene que ser en compañía de un profesional, porque estos temas yo creo ujú, que hay que tratarlos con total respeto y conocimiento. Y también te quería preguntar, Juliana, si la salud mental debería tratarse solamente en el consultorio. ujú. Bueno, eso es algo que sí, que se está tratando de construir hace mucho tiempo. Es difícil, ¿no? Es difícil en el sentido, ¿no? De toda la infraestructura que eso lleva, ¿no? Eh, pero no, claramente digo, hoy en día se está tratando de llevar mucho la psicología a lo comunitario, ¿viste? Un psicólogo en un CAIF, un psicólogo haciendo talleres, un psicólogo yendo a los barrios, ¿no? A hablar con distintas personas, ¿no? eh, Desarticular un poco esto de que solamente en el consultorio, ¿no? El psicólogo va a poder trabajar, ¿no? Que es Claro, algo totalmente erróneo. El psicólogo puede trabajar en múltiples lugares, ¿no? E intervenir en múltiples lugares. Lo que sí también, ¿no? Es que siempre se intentó, ¿no? Que es algo muy difícil de hacer, promocionar y promover, ¿no? Y prever, ¿no? En la salud mental, ¿no? Que haya mayor prevención, mayor promoción, ¿no? Eh, Sobre todo en el sentido, ¿no? De ACE, de las mutualistas, ¿no? Que sí, se desarticule esto de que tengas que ir y esperar 7 meses, ¿no? Una consulta con un psicólogo. Pero bueno, ¿no? La realidad es otra. Es muy difícil que eso pase. Pero bueno, por eso hoy, viste, están tratando de llevarlo a los primeros, ¿no? Centros de atención como las policlínicas, ¿no? El primer nivel de atención, claro, desarticular esas partes, ¿no? Pero también después están otros psicólogos que están más en el área de la educación, ¿no? Las instituciones con discapacidad, ¿no? Con niños, con adolescentes, con poblaciones de vulnerabilidad y adicciones, ¿no? Digo, están en muchos lugares, ¿no? Y la mayoría de esos lugares incluso son más para promover y prevenir, ¿no? Que para actuar en clínica, ¿no? claro. Eh, pero sí es difícil desarticularla, ¿no? De ese lugar. Como que uno no tiene, lo imagina desde siempre desde esa mirada, ¿no?
Sí, sí, desde quizás esa persona que va hace a pedir ayuda porque la necesita realmente y quizás le costó un montón dar ese paso de ir y decir, bueno, voy a ir y encontrarte con que te anoten en una agenda y te llaman ellos cuando hay cupo porque hay un solo psiquiatra quizás ahí para atenderte Ujú, y como que no te ofrecen una solución tampoco, ¿no? ujú, Que yo entiendo que ujú, obviamente que no es culpa de los funcionarios, ¿no? Sino que ahí creo que sería un tema más de Estado, ujú, ujú. de brindar espacio a Espacios. mayor capacidad cantidad de Ujú, profesionales, porque digo, la salud mental es tan importante como la salud física está al mismo nivel y te diré que, bueno, vos me lo podrás decir, ¿no? Pero podemos tener una salud física impecable y nos pasa un suceso quizás inesperado y puede repercutir la salud mental en la salud física inesperadamente, ¿no? claro, sí, porque lo somatizás, ¿no? Digo, como te decía hace un rato, ¿no? Lo que uno calla, todo lo que uno calla lo manifiesta después en el cuerpo, ¿no? Exacto, A través de problemas del sueño, a través de dolores, ¿no? Viste que mucha gente siempre te dice que anda como muy con ciertos dolores de espalda, ¿no? contractura, Contracturada. Eso suele ser mucho estrés, ¿no? Mucho estrés claro. laboral, mucho estrés de la casa, ¿no? Em, y bueno, después hay situaciones más graves, claro, donde, por ejemplo, la persona se deteriora muchísimo más, ¿no? Em, o enfermedades, como por ejemplo cognitivas, ¿viste? Que si uno no las toma a tiempo, son muy difíciles. Por ejemplo, el Alzheimer, ¿no? Es una enfermedad que deteriora muy rápido a la persona. Claro. En ese caso, cómo sería el abordaje en una persona que le diagnostican principio de Alzheimer, por ejemplo? Ujú. Bueno, viste que cura como tal no hay, No hay, ¿no? claro, No, desgraciadamente no. Pero sí hay tratamientos de estimulación cognitiva, ¿no? Donde se trata de retrasar, ¿no? Un poco más esto. Entonces, o sea, lo recomendable, ¿no? Para prevenir como tal el Alzheimer es que las personas, digamos, que se están acercando a la tercera edad, aumenten este tema de leer libros, hacer puzzles, hacer estos otros jueguitos que son de palabras, los crucigramas, esos, ¿sí? Todo lo que estimule cognitivamente el cerebro, ¿no? La memoria, la atención, ¿no? Con eso nosotros estamos trabajando todas esas funciones ejecutivas. ¿Viste esto que yo te decía que a los 25 años la persona comienza a desarrollar? claro, Bueno, estamos estimulando eso, porque eso se comienza a perder con el pasar de los años, de forma natural, ¿no? y Aunque biológico. hoy en día con el tema, ¿no? Del celular, de las pantallas, eso está comenzando a pasar en edades más tempranas, ¿no? Wow. Entonces, por eso es importante, ¿no? Siempre tratar de leer, de hacer, ¿no? Otro tipo de actividades, sino solamente mirar videos, ¿no? Estar todo el tiempo con este tema de la estimulación visual, ¿no? Enriquecerse por otro lado, ¿no? Pero yo, a las personas que se están acercando a la tercera edad, lo más recomendable siempre es que se estimulen cognitivamente, que lean, que hagan puzzles, que, ¿no? Que hagan juegos básicamente que los ayude a pensar, a poner, a poner atención, ¿no? En un foco, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Es lo que lo va a ayudar más. Mantener la cabeza activa, hablando mal y pronto, ¿no? Sí, sí, justamente eso. Sí, sí. Total. Por eso, viste, te hablaba de separarte un poco de la pantalla. Sí, tengo una última pregunta, pero antes de esa última pregunta Ujú, tocaste un tema que creo que afecta a toda la población y al mundo, que es el tema de las pantallas. ujú, ujú, Me gustaría que me puedas decir algo respecto a eso, sobre quizás cómo manejarlo, cómo ir bajando quizás el uso de las pantallas, en el caso de los niños sobre todo, que usan mucho. Contanos un poco de eso.
Bueno, el tema, ¿no? De los niños sí es como un poco más complejo, ¿viste? Porque no es el niño solo, en realidad, el niño no llega sí solo, Sí, ¿no? A la pantalla. obviamente. Sí, sí, hay un No, proveedor, papá y mamá. claro. Entonces hay que entender, ¿no? Que hay muchos niños, eh, claro, es entendible, ¿no? Que eh, en algún momento papá o mamá se agoten, ¿no? Que lleguen tarde del trabajo, ¿no? Y que no estén con la mayor de las ganas, ¿no? Para jugar, para escuchar, ¿no? Para, bueno, soportar a veces algunas rabietas. Obvio. Pero no es lo mejor, ¿no? Estar todo el tiempo con la pantalla, ¿no? Porque justamente el niño debe, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? De los 3 5 años, primeros años, el niño no debería, ¿no? Tocar tanto las pantallas. Porque en esa edad el niño tiene muchísima plasticidad en su cerebro. Entonces son los años en los que él recibe más estímulos y aprende mucho más rápido, ¿no? Entonces son edades como fundamentales donde nacen las bases para lo que después va a ser la escolarización, ¿no? Total. Entonces si vos a un niño le das muchísimas pantallas, lo estimulas todo el tiempo visualmente, ¿no? Y no lo enriqueces por otros lados, y después va a ser más difícil que se quede sentado, ¿no? En clase, que ponga atención a la maestra, ¿no? Y también entender que un niño es un niño, ¿no? Digo, no debe actuar como un adulto, no tiene que estar 2 horas, ¿no? Sentado en una mesa mirando un celular, ¿no? Tiene que estar jugando. Pasa Total. que, bueno, el adulto, ¿no? Ve el mundo de una forma muy adultocéntrica. Entonces, quiere que el niño se amolde a ese mundo. Cuando el niño no se amolda a ese mundo, muchas veces se está molestando, ¿no? Entonces pasa esto de ir y darle la pantalla todo el tiempo. Ahí está el tema. El tema no es darle la pantalla un momento, ¿no? Para, bueno, uno poder hacer las cosas, ¿no? Claro, O claro, poder claro. descansar un rato. El tema es cuando le damos la pantalla de una forma muy regular, ¿no? Todo el tiempo, donde el niño comienza justamente también a generar una adicción. Claro, puede estar, pero en su justa medida. Claro, sí, sí, como todo, ¿no? Digo, hoy en día en la escuela, por ejemplo, trabajan con pantallas, Claro, trabajan con tablets, trabajan con computadoras, porque son necesarias y claro, claramente no se puede dejar al niño, ¿no? Sin la digitalización, ¿no? Porque es una herramienta más. claro, pero Pero bueno, entenderlo, digo, usarla con, entenderlo ¿no? como una herramienta. Responsabilidad. Ujú, ujú. Claro, Y bueno, digo, para los adultos también, ¿no? Uno también debe saber que estar tanto tiempo expuesto a la pantalla no es lo mejor, ¿no? O sea, en el tema del sueño no sí. nos hace muy bien, ¿no? Yo he pasado por esos periodos y bueno, sí. Sí, Te puedo decir siempre lo que, mejor, ¿no? Es estar 1 hora antes, ¿no? Dejar el celular a un lado, ¿no? Y tratar de concentrarse como con otra cosa. claro, la higiene del Para sueño, dormir. ¿no? Ujú, Quizás leer ujú. un poquito incluso, que a Claro, veces leer un poco. Sí, nos cansa sí, y nos genera sueño leer. Al claro. menos a mí me pasa. Sí, sí, es verdad, es muchísimo más relajante, ¿no? No está Claro. este estímulo visual. Porque hay un tema de que si estamos con la luz, como que el cerebro entiende, corregime si me equivoco, Claro, entiende sí, que todavía es de día por esa luz que está recibiendo. sí, 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 pero además también, ¿no? Viste como que todas estas aplicaciones de hoy en día tienen como estos algoritmos, estas formas, ¿no? De que uno esté como más y más y Atrapado. más tiempo en él, claro. Entonces digo, no, no está bueno, ¿no? Claro. No es lo más recomendable. Sí, sí, porque si agarrás, te pones a mirar videos para distraerte. Bueno, sin ir muy lejos, me pasó anoche que estaba un poco sobregirada porque trabajé un montón. Me pasó eso. Agarré el teléfono y dije, ay, como hace tiempo que no lo hago, me puse a mirar videitos. ¿Para qué? Después no lograba dormirme porque era como que se me había, no sé, como que la luz del teléfono me había despertado completamente. Yo quería dormir. Sí. Sí, sí, es. No, claro, sí, sobre todo viste aplicaciones como TikTok,
como Sí, Instagram, ¿no? Que TikTok tienen es como ese algoritmo. adicción 100% Ujú. porque los videos son infinitos, no terminan Claro, jamás. claro, No, ¿no? no, Es que no, ese es el sentido de la aplicación. claro, Pero claro, no es lo más saludable para uno, no. ¿no? Ahí es donde tenemos que ponernos racionales y Sí. regularnos nosotros. Ujú. Sí, sí, Bien, sí. Diana, de todo esto que hemos estado hablando, que cada cosa me parece más interesante que la otra, es como que hay para abrir un abanico enorme, te quería preguntarte, finalmente, Ujú. ¿qué mensaje te gustaría dejarle a quien está mirándonos del Ujú. otro lado? Ujú. Ujú. Bien. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? La que me haces. Em, no, más que nada me parece que el tema, ¿no? Este de pedir ayuda, ¿no? Entender que pedir ayuda no nos hace ni más vulnerables, ni más débiles, ¿no? Ni nos genera más etiquetas, ¿no? Es justamente una acción de cuidarnos a nosotros mismos. Pensar en la salud mental es autocuidado hacia uno mismo. Y uno no debe tocar fondo para ir al psicólogo, ¿no? Cuando sabe que hay algo que no lo puede controlar por sí solo, que no lo puede solucionar por sí solo, bueno, allí puede ir a pedir ayuda, ¿no? Pero más que nada, sacar ese estigma, ¿no? De que la salud mental se llega cuando uno no da más. No, no, no es así la cosa, ¿no? No debería ser de esa forma. Porque digo, allí es cuando, viste, a unos como profesionales se les hace más difícil prevenir, ¿no? Y tiene que actuar ya de por sí en la situación, ¿no? Y también, ¿no? Claramente para el paciente se le hace muchísimo más difícil. Entonces, digo, cuando uno sabe que hay ciertos temas, ¿no? Cierto motivo, ¿no? Que lo está haciendo sentir mal, que no puede con sí mismo, ¿no? Allí es cuando tiene que acudir al psicólogo. Cuando haya cierta incomodidad, ya es motivo para generar un espacio Ujú. en el que no voy a ser juzgado y voy a ser escuchado y Claro, me van a y brindar tendrá una herramientas. mirada mucho más objetiva, ¿no? Digo, con empatía, pero con más objetividad, claro. Totalmente. Pero más que nada es esto, ¿no? De saber que cuando hay una situación, digo, que se nos va de las manos, que no lo podemos solucionar solamente con hablar con nuestros afectos cercanos o Claro, regularnos a nosotros mismos, ahí es el tema, ¿no? Ahí es ir es el antes momento, de que, ujú, antes de que llegue a antes de que mayor. vaya a mayores. Ujú. Sí, Claro. justamente. Me encantó eso de sacarnos las etiquetas y Ujú. de también de yo digo mucho esto todo el tiempo, cada vez que puedo, de que no nos importe lo que digan los demás. Ujú. O sea, Ujú. ser nuestros propios cuidadores, porque en fin, somos, ya sean hijos, los Ujú. papás son los responsables, o nosotros mismos que somos adultos, ser responsables también de nuestra salud, en todo lo que eso implica, y la salud mental que es tan importante. Ujú. Entonces sí, Ujú. me encanta esa invitación a que si sentís que hay alguna situación que te está incomodando, que estás adoleciendo, que puedas contactarte con un terapeuta, un psicólogo, Ujú. es fundamental. Yo hago Ujú. terapia de los 19, tengo 33 y soy pro terapia porque me parece que Ujú. es el espacio eh, más seguro y más confortable, donde vos podés hablar sin miedo, sin mentiras, sin ser juzgado. Eh, yo particularmente lo recomiendo ampliamente. Ujú. Ujú. Y Ujú. vamos a estar dejando, Juliana, vamos a dejar el teléfono de Juliana, por supuesto, porque si alguien la quiere contactar, es una excelente profesional. Bueno, ya vieron algo de lo que es ella. Yo la admiro muchísimo como profesional, es una genia. Así que bueno, con este mensaje final de Juliana, el agradecimiento absoluto, Juliana, por haber estado en esta entrevista. Igualmente para vos, Muchas gracias. Jessica, Es, muy linda entrevista. muchas gracias. Es un tremendo valor que estés acá acompañando Punto de Encuentro. Y bueno, y con esto nos vamos a despedir.
Esperamos haber dejado un lindo mensaje, Ujú. creo que Sí, sí. creo que sí. Sí, y bueno, y volvemos a Estudios con Marcia, ¿sí? Muchas gracias.